Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro La humildad de un sabio, el libro homenaje a Salvador López Arnal, a pesar suyo. Luego contaré un poco los pormenores de cómo surgió este libro a espaldas completamente de Salvador, porque si no nunca nos habría permitido hacerlo. Pero antes voy en primer lugar a dar la palabra a Marga Sanz, que es la directora de las dos publicaciones más importantes del Partido Comunista de España, la entidad que nos acoge en esta presentación de este libro, que son Mundo Obrero y Nuestra Bandera. Marga tiene una agenda muy apretada en la fiesta porque tiene muchísimos compromisos, tiene ahora diferentes actividades como directora de más publicaciones, pero ha tenido la amabilidad de prestarse a decir unas palabras al comienzo del acto, y excusaremos su asistencia porque a y media tendrá que escapar un poquito antes porque tiene un compromiso, pero ha tenido la amabilidad de prestarse a venir a dar un saludo en nombre de dos publicaciones de las cuales Salvador también es colaborador. Por lo tanto, comenzamos, Marga, por tu intervención. Y por supuesto recuerdo que el libro está a la venta en la puerta del acto. Muy bien, gracias. Y que lo vende la caseta de Atrapasueños, con lo cual los beneficios del libro van a una cooperativa que los usa para sacar más libros de cultura alternativa. Me piden que lo recuerde y yo creo que es lo correcto. Vale. Muy bien, pues cuando quieras, Marga. Gracias, José. Bien, yo solo destacaría en primer lugar que para la fiesta del Partido Comunista es un honor poder presentar por primera vez el libro de López Arnal. Es un libro que solamente por el número de personas, de autores y autoras que allí se plasman sus aportaciones, refleja ya no solamente una admiración, sino un reconocimiento a la trayectoria de Salvador, una trayectoria intelectual, una trayectoria de compromiso militante y político, y sobre todo una trayectoria que se ha hecho fuera de las bambalinas del poder, de la proyección personal, y por tanto este libro de homenaje es un libro más que reconocido, ¿no? Más que reconocido porque ya era hora. A veces los reconocimientos se hacen cuando una persona ya no está entre nosotros, pero yo creo que esta es una oportunidad muy adecuada, porque aprovechando el cumpleaños, pues se han juntado pues, más de 44 autores y autoras que han querido contribuir con su experiencia, con sus análisis seguramente de problemas semejantes y de coincidencias en muchísimas problemáticas, pues han querido mostrar su reconocimiento. A mí me gustaría destacar cuatro cosas antes de irme, porque sobre el libro, sobre cómo se fraguó, etcétera, pues lógicamente lo va a hacer Sarrión, José Sarrión, profesor universitario, que junto con Iñaki Vázquez habéis coordinado el libro, y es el que va a tener todos los datos para daros una mayor información, y además seguro que es sustancial. Pero yo sí quiero decir algunas cosas desde que he empezado a leerme el libro, que no ni lo he terminado, Salvador, tengo que reconocerlo porque me ha llegado hace muy poquito, pero sí quiero reconocer varias cuestiones. Una, que tenemos la oportunidad en este debate y leyendo el libro de acercarnos a una persona que ha jugado un papel muy importante en el análisis de la filosofía y en el análisis de grandes problemas que nos afectan. Ha sido un estudioso desde el punto de la vertiente filosófica de Sacristán, ha sido un estudioso de Francisco Fernández Güell, y nos ha aportado toda una serie de documentación, además inédita en muchas ocasiones, que se han puesto en manos de los nuevos investigadores e investigadoras, y todo ese trabajo que se ha hecho en el mayor de los silencios y muchas veces de la proyección personal es algo que hoy está en manos de cualquiera que se quiera acercar a este tipo de temáticas. Pero Salvador no se queda ahí. Salvador además ha tenido un compromiso militante, un compromiso social ante muchas problemáticas muy novedosas en el periodo de vida que nos ha tocado caminar, como ha sido pues, el problema de las nucleares, el problema del medio ambiente,
el problema de la crisis climática, el problema de la educación y todos esos, el problema del amianto, que por cierto yo también compartí contigo ese tipo de tratamientos cuando estaba en las Cortes Valencianas, y hicimos una campaña por desmontar porque se desmontaran todo el amianto de los colegios y de las escuelas infantiles en que estaban diseminados por toda la geografía del País Valenciano. Y la verdad es que eso indica que la relación entre política y ciencia, entre política e investigación, entre política o entre la investigación y la política, hay una línea fina que él ha sabido recorrer y que ha sabido ligar sus conocimientos y su investigación con una práctica concreta. Pero además hay una cosa que ha destacado de la parte del libro, lo que he podido leer del libro, y es el reconocimiento de la faceta personal de Salvador, que seguramente dirá que es una exageración, así como es él, pero hablan de inteligencia, habla de bondad, habla de humildad, y no es que lo diga una o dos personas, sino es que lo dicen prácticamente la totalidad de los que yo he podido leer. Eso también denota que esa corriente que se ha creado de simpatía, de apoyo y de reconocimiento en este libro tiene una faceta humana que se tiene que reconocer y que Salvador seguramente involuntariamente la ha sabido reflejar porque es su forma de ser. Y yo por último deciros que creo que Salvador va a jugar un papel muy importante en el 2025, que es el año de Sacristán, es el año de su centenario, y que estoy convencida de que estás ya metido en todos los berenjenales que estamos montando por ahí. Deciros que nuestra bandera se une a ese homenaje, que sepáis que vamos a participar, que estamos ya en contacto con Sarrión, con José y con Eddie Sánchez, pues para que nos aportéis una orientación y para que podamos ver entre todas las partes pues cuál es la mejor orientación que podamos darle, pero que vamos a estar abiertos a ese homenaje y por tanto tú vas a estar ahí y te vamos a tener. Muchas gracias por todos los trabajos inéditos que nos has pasado de Sacristán, que han tenido su forma de reconocimiento en nuestra bandera y que hemos sabido, yo creo que poner al alcance del debate filosófico de todos estos temas la revista, y tú pues, nos has aportado en calidad y en utilidad. Por tanto, muchísimas gracias, Alba, y os dejo porque me voy a otro sitio que también me espera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga, por participar a pesar de la carga que tienes, que sabemos que tienes de agenda. Bien, yo dos rasgos muy rápidos. Sabéis que esto no es un congreso académico, esto es una fiesta. Una fiesta significa pues, que hay barras, que hay música, que hay tal, es decir, que no podemos hacer una presentación de un libro al uso, ¿no? Es decir, ayer tuvimos un evento y era muy divertido porque estábamos hablando de la importancia de Manuel Sacristán a las 10 de la noche y de repente nuestro concierto de Ornis Pineda a 10 metros de aquí y estábamos hablando de ecosocialismo al mismo tiempo que estábamos escuchando el Guantanamera, etc. Pero bueno, yo creo que eso forma parte también del encanto de esta actividad político-cultural, ¿no? Que es la fiesta del PC. Entonces, con brevedad, porque me gustaría que pudiéramos escuchar a Salva y sobre todo que pudiera hablar gente del público, dos ideas muy rápidas acerca de por qué decidimos hacer este libro. Y yo creo que no hace falta explicarlo mucho, porque cuando empezamos a plantear este libro, y Óscar lo puede corroborar, Jorge, Manuel, aquí hay varios participantes del libro, cada vez que nosotros empezamos a llamar en secreto a los 44 participantes de este libro, cuando nosotros íbamos llamando por teléfono uno a uno para explicar a 44 personas que queríamos hacer un homenaje a López Arnal, la respuesta automática que daban todos y cada una de estas 44 personas era: ya era hora. Menos mal que por fin nos ponemos a ello. Es decir, parece que
en el conjunto de la izquierda española, del entorno de las diferentes organizaciones culturales, políticas o sociales que componen esto que llamamos la izquierda en nuestro país, hay un cierto sentimiento de deuda con Salvador, aunque Salvador no lo querrá reconocer jamás. Y ya he adelantado antes y lo mantengo, tuvimos que hacer todo esto en el más estricto de los secretos, porque si Salvador se hubiera enterado, y esto también lo hablábamos con los participantes, si Salvador se hubiera enterado de que estábamos haciendo el libro, a mí automáticamente me habría dado la orden inmediata de paralizarlo. Por eso tuvimos que hacerlo en la más estricta de las clandestinidades, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que todos la entendéis, ¿no? Voy a dar solamente dos datos mínimamente más o menos objetivos. Digo más o menos objetivos porque son dos datos necesariamente aproximativos. Nosotros en la confección de este libro, una cosa que hicimos fue contar las cosas que ha escrito y que ha publicado Salvador, lo cual es difícil porque Salvador ha publicado literalmente miles de textos, miles. Digo miles porque Salvador es un enorme autor de reseñas, se pasa el día leyendo libros de otros y reseñando libros de otras personas, es un gran entrevistador, es un gran cronista, es una persona que participa en diferentes publicaciones, y cuando nos dedicamos a contar la producción de Salvador tuvimos que dejar de lado todo eso, tuvimos que dejar de lado todas las reseñas, las entrevistas, etcétera, lo cual es tremendo teniendo en cuenta que es el 90% seguramente de su producción. Bien, si dejamos a un lado todas estas aportaciones, los a sangre fría en el viejo topo, las reseñas, publicaciones, entrevistas, etcétera, nosotros contamos, con mejor o peor pericia, 56 libros publicados por Salvador López Arnal, en solitario o en colaboración con gente. Abro un paréntesis. Sacar un libro con Salvador López Arnal quiere decir que Salvador hace todo el trabajo y luego te entrega la colaboración. Porque Salvador es así. O sea, trabajar con Salvador es eso. No es que él se quede quieto esperando a que tú... No, es que cuando Salva te dice vamos a hacer algo, es que lo hace, es que asume todo el trabajo y luego es enormemente generoso con las demás personas, entre ellas conmigo. Y esto es algo que quería también decir en público porque es importante y cualquier persona que haya trabajado con Salva sabe esto. 56 libros, repito, y más de 130 artículos, sumando capítulos de libro y artículos de investigación, dejando de lado, insisto, toda su producción de reseñas, entrevistas, etc. Primer elemento. Segundo elemento, y esto engancha con el acto que tuvimos ayer y con mi propio trabajo de investigación. Todos ustedes saben que Salvador está ligado, en muy buena medida, a la labor de redescubrimiento y de publicación de textos inéditos de Manuel Sacristán y en los últimos años de Fernández Buey, no estoy revelando ningún secreto, ¿no? Bueno, en un cálculo muy aproximado, yo calculo que a la muerte de Sacristán había unos 106 textos de relativamente sencillo acceso. Es decir, si sumamos los textos de panfletos y materiales, más Pacifismo, Ecología y Política Alternativa, más su tesis doctoral, más el manual de lógica, más o menos saldrían en torno a unos 106 textos. Cuando Sacristán muere, este sería el corpus, digamos, de textos de Sacristán, ¿no? Que serían de un acceso relativamente sencillo, ¿no? Salvador, en un cálculo un poco apresurado, creo que podríamos afirmar que ha rescatado más de 180 textos de Manuel Sacristán. Y esto en un cálculo apresurado porque estaríamos dejando de lado todos los esquemas que recupera, las piezas podríamos decir cortas o no sé llamarlas menores o no tan desarrolladas, quedarían fuera. 180 textos y algunos centrales. Algunos, como por ejemplo la reflexión de quién soy yo, que salió ayer en la discusión con Montserrat Galcerán, por ejemplo, en la presentación del centenario, es un texto que redescubre, que publica López Arnal en su libro de Marx, ¿no? De máximas, aforismos, reflexiones, etcétera, que sacó en el viejo topo en los años 2000. Es decir, es una aportación fundamental. Es decir, yo me atrevo a decir, y yo no sé si mi palabra tiene algún peso de alguna manera, pero después de haber dedicado varios años al estudio de Sacristán, yo diría que sin el trabajo de Salvador López Arnal tendríamos entre un tercio y la mitad del Sacristán que tenemos hoy. Y yo cuando me puse con mi tesis doctoral, una de las grandes cosas que descubrí es que gracias a Salva teníamos el doble de materiales publicados de los que tuvo Manzanera cuando hizo su primera tesis. Y esto es algo
que la academia, el mundo cultural, pero sobre todo la izquierda, le debemos a Salvador. Entonces, primer elemento, esto yo creo que había que ponerlo por escrito y que había que indicar. Segundo elemento, yo trabajo en el mundo académico universitario, ¿no? Igual que muchos de quienes estáis aquí, e igual que 28 de los 44 participantes del libro. Y en la universidad, ustedes conocen muy bien que pasa una cosa: cualquier cosa que publicas, cualquier libro, cualquier artículo, redunda inmediatamente en tu currículum. Es decir, nosotros, y yo que ya soy de una generación muy metida en la competitividad, en los estándares estos de la NECA o todas estas cosas que seguramente conocen, pues para nosotros publicar un artículo, un capítulo, un libro, etcétera, significa pues que en un futuro aspiramos a plazas mejores, que tenemos reconocimientos, que hacemos currículum más gordo. Es decir, investigar redunda en nuestro beneficio individual, privado. No es el caso de Salvador. Salvador, toda esta producción que ha hecho, ha sido una producción que ha hecho por puro amor al arte. Por puro amor al arte. Y a mí esto me parece que es algo que había que poner de relevancia también. Y había que ponerlo de relevancia en el mundo político, pero además en el mundo intelectual. Por eso también queríamos sacar el libro en la editorial Dickinson, que es una editorial de cierto reconocimiento en el mundo universitario. Queríamos que estuviera una editorial que está indexada en lo que se llama el SPI, que es el índice que clasifica, no sé si mejor o peor, pero clasifica a lo que se consideran editoriales científicas en nuestro país. Y queríamos hacerlo en Dickinson también por esta razón. Y el tercer elemento, y con esto ya finalizo, ha habido dos rasgos que recorren todo este libro. El libro lo hemos estado haciendo durante año y medio en absoluto secreto, ¿no? Empezamos en las navidades, no estas, sino las anteriores. Iñaki Vázquez y yo mismo empezamos a conversar por teléfono acerca de que sería muy bonito hacer un reconocimiento a Salva. Nos dimos cuenta, hablando con Mercedes, y Óscar Carpintero fue el primero que se dio cuenta de que cumplías años en verano, y calculamos y nos dimos cuenta de que ibas a hacer 70 años este julio. Entonces Óscar, hablando y tal por teléfono, pergeñamos que sería como una fecha muy redonda, ¿no?, para hacer un invento. Luego pensamos que sería muy bonito irnos a Barcelona a entregarte, pero bueno, toda esta historia la estuvimos preparando durante mucho tiempo. Y lo que fue muy bonito es, primero, que efectivamente 44 personas automáticamente dicen que sí, y además agradecen mucho la idea, y que además hay 3 entidades culturales que financian el libro. Spymax, que ha hecho una aportación muy importante, la AFIM, la Asociación Catalana de Investigaciones Marxistas, que sería la asociación hermana de la AFIM en Cataluña, y también la Universidad de Salamanca a través de su servicio de publicaciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que también eso forma parte de un reconocimiento no solo de los individuos que estamos en el libro, sino también de las instituciones u organizaciones que participan. Y hay 2 elementos que recorren esas 44 participaciones. El primero es la humildad, que da título al libro. La palabra humildad nos parecía muy bonita porque está ligada al humus de la tierra. Humildes eran aquellos que pertenecían a la tierra, y esto nos parecía una metáfora muy hermosa desde un punto de vista ecológico y muy hermosa desde un punto de vista de clase, porque un rasgo de Salvador, y si compráis el libro lo veréis, el libro empieza con una biografía de Salvador muy cortita, muy pequeñita, donde hemos destacado solo algunas cosas, pero un elemento muy importante es que Salvas era un niño obrero de una familia de anarquistas represaliados de la guerra civil, de inmigrantes aragoneses a Barcelona, que van a un barrio sin escuelas públicas, un barrio compuesto netamente por inmigrantes, donde no se escuchaba una palabra de catalán, de familia pobre. Es una persona que tiene que empezar a trabajar con 14 años, porque la familia lo necesita, cosa que en la época, en la clase obrera, la época era algo relativamente normal, que a pesar de ello sigue estudiando y que desarrolla todas sus inquietudes intelectuales, y esto es algo que a mí me impacta especialmente, desarrolla su enorme trabajo intelectual mientras trabaja 8 horas al día desde que tiene 14 años, más 2 de desplazamiento. Primero en un hotel, donde además le engañaron, no le pagaron, no le cotizaron, etc. Luego en banca catalana, donde trabaja hasta los 28 años, empieza como botones y termina siendo un oficial cualificado. Mientras tanto, estudia por libre la secundaria, llega a la universidad, hace no 1, sino 5 exámenes de acceso de carrera, porque no tenía claro qué estudiar, termina haciendo filosofía, un expediente brillante,
y empieza un programa de doctorado. Esto es algo que descubrí escribiendo el libro, haciéndole una entrevista falsa, y creía que era una entrevista para otra cosa, pero era para el libro, y descubrí que en Salvador había empezado un programa de doctorado con un grupo de jesuitas, uno de ellos asesor de la NASA, por cierto, y que había empezado una tesis doctoral sobre, bueno, había hecho ya la tesina sobre Antonio Hugo de Homeric, y que iba a empezar un programa de doctorado sobre historia de la matemática. Pero cuando iba a empezar este programa, invitado, insisto, por algunos de los mayores especialistas en historia de la matemática del país, se le cruza por el camino el empezar a estudiar con sistematicidad Manuel Sacristán, ¿no? Y Salva, digamos que renuncia a lo que habría sido una vida académica cómoda, pues si tuviera ido a la historia de las matemáticas seguramente habría sido una vida más cómoda, más sencilla, para regalarnos, para rescatar a un autor como Sacristán que pues el sistema académico había sepultado y que disfrutamos de él gracias a la generosidad de Salvador, ¿no? Generosidad que se expresa en su forma de publicación, porque en la universidad cuando uno encuentra un texto, normalmente lo primero que hace es publicarlo en una revista indexada, firmarlo, etc. Salvador, cuando recupera un texto inédito de Sacristán, lo que hace es publicarlo en internet para que lo lea todo el mundo, o publicarlo en una editorial para presentarlo, mandarlo, etc. Yo la primera vez que escribí a Salvador fue en 2010, cuando estaba empezando mi tesis doctoral de Sacristán, 2009, y me contestó enviándome unos 30 textos inéditos que él había rescatado y había picado ordenador de su cosecha del archivo Sacristán. Algunos de esos textos son los que estamos publicando ahora en la colección de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Salvador me mandó esto sin apenas conocerme. Yo podría haberle estafado, podría haber robado estos textos y los podría haber publicado. Pero Salvador tiene una generosidad, tuvo conmigo una generosidad que en la academia es muy extraña, es muy rara y no solo. Todo esto son algunas de las razones por las cuales nos parecía que esto había que ponerlo por escrito, porque es un tipo de cultura política y un tipo de cultura intelectual que no es habitual en la universidad y que en cambio Salvador ha ejemplificado muy bien. Y hay una cosa, esa humildad y esa generosidad que nosotros emparentamos con las raíces de clase de Salvador, y que resume muy bien, y con esto finalizo, una frase que me pareció muy interesante y muy llamativa de Pascual Serrano en su intervención. Pascual Serrano en su capítulo dice que él cree que antropológicamente los seres humanos solemos movernos generalmente por una de tres cosas, ¿no? O el ego, o la riqueza, o el poder. Lo que pasa es que en la izquierda política pues no hay ni riqueza ni hay poder, con lo cual lo normal es que nos movamos por ego, porque es lo que nos queda, ¿no? Y decía Pascual que el contraejemplo era precisamente Salvador, porque decía, Salvador es la primera persona que yo he visto, y lo contaba a raíz de su experiencia en Rebelión, pero también en la actual. Salvador abrió un blog hace ya ¿cuántos años? 4 o 5 años, puede ser. Y Pascual Serrano decía, es la primera persona que crea un blog no para escribir lo que él piensa, sino para contar lo que escribimos los demás. Es decir, ese tipo de generosidad, esa ausencia de egoísmo, es un rasgo muy extraño. Y es un rasgo que hay que poner en valor. Por esta ausencia de egoísmo y esta ausencia de ego es por lo que tuvimos que hacer este proyecto tan en secreto, de manera que de ninguna manera supiera que estábamos haciendo esto. Y te agradecemos que hayas venido aquí, sabemos que te pone más bien nervioso esto y que no te gusta nada en absoluto, pero nosotros queríamos poner por escrito y que hubiera constancia de este aprecio y este agradecimiento que te tenemos. Así que por mi parte nada más y muchísimas gracias, Salvador, por todo. Buenos días, gracias por su presencia, es todo un honor, gracias a la fiesta del PC y gracias al PC. Y lo primero que debo comentar es que yo creo que nunca he pasado tanta vergüenza como estos días y como hoy. Yo creo que la primera vez que me declaré pasé menos vergüenza que hoy, ¿no? Entonces, como estamos en una fiesta, yo había pensado, pues, si me atrevo, creo que me puedo atrever, empezar cantando y acabar cantando. Voy a empezar cantando por Manitrini y voy a acabar cantando por los Chunguitos, creo que era, no me acuerdo el nombre. Pocas empecé cantando y acabé cantando canturreando, no sé. Bueno, Manitrini, no sé si alguno de ustedes es joven, pero Manitrini fue una cantante que nació en 1947 y falleció en el año 2009.
y en su momento pues, algunas personas de los años 60-70 nos gustaban. Ella hizo interpretaciones de clásicos de la canción, como Je ne me quitte pas de Brel, y creo que lo hacía muy bien. Cantaba canciones como Amores, Luz Casal en uno de sus discos, ahí con una reversión de esa canción. Luego hay una canción que a mí me gustaba mucho, que yo creo que esa canción en su momento tuvo importancia. Es, yo no soy esa. Entonces decía, yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre te espera, o algo parecido a eso, esa sí no, esa no soy yo. Pues exactamente esa canción llena el cuento. Yo no soy esa. Acabo de comentar Mar, que lo que acaba de comentar José, ese no soy yo. Luego al final les comentaré lo que a mí me hubiera gustado ser, que tampoco, ¿no? Pero en todo caso, no, yo no soy eso, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo aquí y el libro que está comentando José, yo cómo lo vivo. Yo creo que esto es un detalle, un detallazo de compañeros, de camaradas, de gente que quiere, que ama y que sabe amar. Que lo que han hecho en definitiva, lo que estamos haciendo aquí, es una especie de poema en acción, ¿no? Yo creo que esto a Jorge le gustaba mucho. A mí me ha venido a la memoria, y lo he buscado, un poema de León Felipe, que creo que era de su primer libro. León Felipe, ustedes recuerdan, ¿no? Es el autor de esa canción, de ese poema inolvidable del Como tú, que cantaba Pablo Ibáñez. Pues en su primer libro, verso y oraciones del caminante. Ahí tiene un poema que no titula, donde él intenta caracterizar lo que es la poesía, ¿no? Y en ese poema dice, deshaced este verso, quitadle, bueno, antes, él habla de caireles creo que es una palabra que está en desuso, se usa un poco, pero creo que un cairel debería ser algo así como un adorno innecesario, ¿no? Superfluo, ¿no? Entonces, ahora recojo el poema de nuevo y dice, deshaced este verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Pues yo creo que es eso, ¿no? Lo que dijo León Felipe. Esto es un acto poético y el libro también es un acto poético, ¿no? Eso no quita para que yo agradezca enormemente el trabajo de los editores, de José y de Iñaki Vázquez, porque se lo han currado. En el libro hay una presentación, la han escrito ellos, hay una biografía mía, que también la han escrito ellos, hay dos aportaciones de ellos también, de Iñaki y de José, y luego al final han escrito una bibliografía esencial, que me he quedado sorprendido porque lo han hecho muy bien y está recogido prácticamente todo lo que yo he podido escribir. Y luego están las aportaciones de estas 44 personas que la han indicado. Como son 44, no las cito. Aquí entre ustedes hay varias personas que han participado en este libro. Jorge ha participado, Óscar ha participado y Manuel Martínez de Areza también han participado. A todos ellos, pues, mi máximo agradecimiento y no lo olvidaré nunca esto, ¿no? Pero en todo caso me gustaría comentar algo sobre el libro, ¿no? En el libro se dice, y creo que José lo ha vuelto a decir, que yo soy autor de 56 libros. No es el caso, no es el caso, ¿no? Yo he escrito muchos menos libros. Si ustedes suman los libros que he podido escribir y se han editado en papel, los libros que se han editado en la red, y luego los libros que yo he editado o he ayudado a editar, tal vez en ese número, ¿no? Pero los libros de los cuales yo soy autor son muchos menos. No sé cuántos son, no importa demasiado, pero son muchos menos. Lo segundo que quería comentar es el tema de la humildad. He mirado en el diccionario de la Real Academia la definición de humildad y ahí se dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. La definición es mejorable, ¿no? Tal vez virtud, mejor no usar esa palabra y podemos poner característica, ¿no? Característica en obrar tomando conciencia de nuestras limitaciones y debilidades y en obrar o intentar obrar de acuerdo con ese conocimiento. Yo creo que definido así la humildad, yo creo que todos somos humildes. Es imposible no ser humilde si uno entiende la humildad de esa forma, ¿no? Si uno, pues, no sé, lee mal a Nietzsche no es un filósofo de emoción, le he leído muy poco, ¿no? Pero si uno lee mal a Nietzsche y entiende que humildad equivale a subordinación, al servilismo, pues tal vez no le guste mucho esa palabra.
pero si entiende humildad como se puede entender o como se puede definir así, yo creo que todos somos humildes, es imposible no serlo. No hay nada especial en serlo, ¿no? Y en cuanto a sabio eso sí que no. No soy sabio ni para solo, vamos, eso sí que es un disparate, no tiene nada que ver con lo que yo soy, ¿no? Entre ustedes no los citaré porque las personas que son sabias no quieren que se diga públicamente que son sabias, pero entre ustedes sí que hay personas sabias, claramente sabias. En todo caso quería citarles un texto que he citado, que voy a citar parcialmente y cambiando algunas palabras, de alguien que fue muy sabio, que además fue dirigente del partido, del PC. Me refiero a Manuel Sacristán. Manuel Sacristán en el año 1953 escribió un editorial para una revista que se publicaba entonces, que se llamaba Laie, que dedicó un número especial a otro sabio, un sabio conservador, si quieren ustedes, pero no un sabio, pero Ortega y Gasset. En ese editorial, Sacristán decía: una tradición venerable distingue entre el sabio y el que sabe muchas cosas. El sabio añade al conocimiento de las cosas un saber de sí mismo y de los demás y de lo que interesa al ser humano. El sabedor de cosas cumple con comunicar sus conocimientos. El sabio, en cambio, está obligado a más. Si cumple su obligación, señala fines. Cuando el sabio enseña así los fines del ser humano, más que enseñar cosas, lo que enseña es a ser persona. Enseña a bien protagonizar el drama, que es la vida, a vertebrar el cuerpo, que es la sociedad, a construir el organismo, que es nuestro mundo, a vitalizar todo lo que es vida en común, desde el contacto al lenguaje. En suma, observadas aquí están finalmente, Ortega ha cumplido respecto a los españoles una función tan decisiva como la que cumplió Sócrates respecto a los griegos. Es aquí lo que les leo del texto. Pues yo no sé primero muchas cosas, la verdad es que sé pocas. De las pocas que sé, algunas de ellas las sé poco sólidamente, por lo tanto no las sé bien. Y desde luego no soy capaz de señalar fines o de indicar fines. De hecho, los fines que yo más o menos defiendo son fines extraídos de los fines del partido o de organizaciones parecidas. Así que no hay ninguna aportación, sino copia un poco creativa de los fines que esta organización ha defendido y defendido. Bueno, en un momento determinado les he comentado que siga ese fin lo que a mí me hubiera gustado ser. Y en eso me voy a dedicar con un poquito más de calma, bueno, con menos calma porque falta poco tiempo. Y les digo 4 cosas que a mí me hubiera gustado ser y que aún no he conseguido. La primera sería escribir un artículo que fuera muy útil para entender o para penetrar bien en la obra de Sacristán. Yo creo que esto ya lo han conseguido personas como Pablo Fernández Güell, como Miguel Candel, como Jorge, que está entre nosotros, como Óscar o como José. Pero yo no lo he conseguido aún y estoy en ello. Yo creo que esto lo puedo conseguir. Y para eso ya tengo la llave, es decir, lo tengo fácil. Y es curioso porque esa llave tiene que ver con el partido, con ustedes, con el PC. Y es un aforismo, una reflexión, una nota de lectura a un texto de Lucio Moretti que Sacristán escribió, yo creo, hacia 1979. La cita me la sé de memoria, espero no equivocarme, y dice: no se debe ser marxista, paréntesis Marx. Debe, lo subrayaba, y eso tiene que ver con aquel ¿quién es un pan marxista? Ustedes se ven, ¿no? Entonces dice Sacristán, repito, no se debe ser marxista. Lo único que tiene interés es decidir si uno quiere o no quiere formar parte de una tradición, de su tradición, que intenta avanzar por la cresta de la ola entre el valle del deseo y el valle de la realidad en busca de un mar en el que ambos confluyen. Pues yo creo que esa es la pista. Yo lo que tengo que hacer simplemente es explicar bien lo que hay en esta cita que les acabo de comentar. Y en eso quiero ponerme durante el año 2025. 2. A mí me hubiera gustado aportar algo en el ámbito de los números perfectos. Los números perfectos, como les digo, lo que son, no sabemos, por ejemplo, si hay algún número perfecto que sea impar, no sabemos tampoco si son el número infinito o el número finito. Hasta ahora se han descubierto, creo que 51, el último se descubrió en el año
2019 es algo así como 2 elevado a 50 millones. Para escribirlo, simplemente para escribirlo, necesitaríamos aproximadamente 100 libros como el libro que se ha editado, simplemente para escribir las cifras de ese número. Un número perfecto es un número que tiene sus divisores, un número tal que sus divisores propios, pero eso significa que el número propio no vale. Sumados nos da ese número. Por ejemplo, el número 6. Si ustedes suman el 1, que es un divisor, el 2, que es un divisor, el 3, que es un divisor, el 6 no vale, que es el propio número. Si suman 1 más 2 más 3 da 6. El 6 es un número perfecto. Si ustedes ahora suman 1 más 2 más 4 más 7 más 14, 1 más 2 más 4, 7, 7 más 7, 14, 14 más 14 les da 28. 28 es el segundo número perfecto. Y hoy es 28. Hoy es un día perfecto, la fiesta del PC, es un perfect days, ¿no? Como aquella película de Winders y aquella canción de Lou Reed. La tercera es que a mí me hubiera gustado hacer algo que Jorge ya consiguió, que es hacer un poemario filosófico que se extendiera entre la gente y que la gente se hubiera olvidado del autor. Lo que importa es el poemario, lo hubiera hecho suyo, y eso yo creo que ya no lo lograré hacer. Pero sí me gustaría citar un ejemplo de esos poemas filosóficos que yo no sé escribir, pero que me hubiera gustado escribir. A ese poema que yo no soy capaz de escribir, le voy a añadir un verso o 2 versos para redondearlo. Es un poema de una poetisa, creo que era polaca, espero no equivocarme, que se llamaba Wisława Szymborska. El poema creo que se titula Las 3 palabras más extrañas. Y el poema dice: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo rompo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ningún ámbito de inexistencia. Y eso yo he añadido, pero no tiene punto de comparación, ¿no? Cuando digo la palabra gracias, no digo algo gracioso, sino algo muy almado que debo repetir una y otra vez para que no evite nunca más en mí el olvido de ustedes, de los amigos, de este homenaje y del PC. Y la cuarta cosa que a mí me hubiera gustado ser, pero que la verdad es que no creo, pero en principio yo creo que lo hubiera podido conseguir, es ser un genio, ¿se acuerdan de aquella sala aquella? Un genio de chistes lógicos. Y si les parece voy a probar, a ver si esto sale o no sale. Les voy a explicar uno de esos chistes que no es del todo mío. Yo me inspiro en un lógico y matemático norteamericano que creo que aún vive, que se llama John Allen Paulus. Y el chiste dice más o menos lo siguiente: esto es una compañera que se llama Ellie, y Ellie está muy enamorada de otra amiga. Entonces un día pues, salen y la lleva a ver una película de Ken Loach, por ejemplo, Mi nombre es Joe, y bueno, la cosa no acaba de ir del todo. Otro día coge y le regala un libro de José Sarrión, sí, en aproximación, pero tampoco va del todo. Otro día coge y le regala un libro de Jorge y digamos doble regalo, y tampoco, no hay algo de química, pero no hay física apenas. No hay física, vamos. Otro día le regalo un libro de Manuel Sacristán y otro de Paco Fernández al mismo tiempo, y tampoco. Total que Eli se desespera, está desesperada, y llama a una amiga suya, ¿no? Una amiga suya que se llama Amaya, que es una persona prudente. Entonces Eli la llama y entonces Amaya le dice: bueno, pues esto es que el deseo no es una relación biunívoca, no va siempre en 2 direcciones. Entonces uno para aquí y para allá, pero no vuelve. Y el principio de la vida te aconseja que, pues no sé, déjalo estar, ¿qué vas a hacer? No sé qué conseguir más. Y entonces él le dice: bueno, pero es que no puede ser eso, yo no vivo en mí. Yo vivo, pero vivo pensando siempre en Marta, ¿no? Entonces dice: ¿cómo has dicho Marta? Sí, Marta. Bueno, entonces es catalana. No, bueno, esto de ser catalana hoy se dice de muchas formas distintas, digamos que es barcelonesa, bueno, más o menos, pero catalana. Entonces Amaya le dice: entonces no hay problema, no te preocupes, porque entonces hay una receta infalible. Tú primero tienes que hablar con ella o llamarla y le tienes que hablar de la familia.
son gente muy familiar. No es que idealicen la familia, que no la idealizan, no es que piensen que es la única comunidad importante, pero la familia tiene importancia. En segundo lugar, tú háblales de la comida. No te quedas reducido al pan tumaca y la butifarra con judías, ¿no? Tienen otros platos, pero les encanta comer. No significa grandes comilonas, pero comer bien, por así decirlo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, que es una cosa más complicada, tú tienes que inventarte alguna cuestión lógico-filosófica, ¿eh? Ellos tienen una tradición lógica que nace con Ramón Llull, un salto luego continúa con García Vaca, luego Manuel Sacristán, Jesús Mostarín, Daniel Quesada, Calixto Valesa, muchísima gente lógica, y eso les encanta, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues Elito Manota, primera familia, segundo comida, y tercero, pues una pregunta extraña, lógico-filosófica. No se atreve a quedar con ella, toda que la llama por teléfono. Llama a Marta y le dice: Marta, ¿qué tal está tu hermano? Marta la corta y le dice: no tengo ningún hermano, y cuelga. Pues empieza mal. Es la segunda pregunta, sobre temas de comida. Entonces vuelve a llamar, te cuesta, pero llama otra vez. Marta, ¿qué vos? ¿Qué quieres? Mira, es que te quería comentar, ¿te gusta el bacalao a la vizcaína? Bueno, mejor dicho, ¿te gusta el bacalao a la catalana? Y Marta responde: odio el bacalao a la catalana, no me gusta nada. ¡Pam! Y le corto el teléfono. Y queda la tercera pregunta, esa pregunta rara, lógico-filosófica, ¿no? Entonces coge el teléfono, la llama, le cuesta llamarlo, Marta le responde: ¿pero qué quieres, tu nieta? Espera, te quiero hacer una pregunta nada más. La pregunta que le hace es: Marta, si tuvieras algún hermano, ¿tú crees que a él le gustaría el bacalao a la catalana? Bueno, ese es el chiste. Ustedes más o menos han reído, porque significa que yo seguramente voy a ganarme la vida contando chistes. Bueno, no les molesto mucho más, y como les dije, acabo también cantando, pero no me atrevo a cantar a los Chunguitos, pero los Chunguitos han escrito una canción desde mi punto de vista que es Me quedo contigo, que es una de las canciones de amor comunista más bonitas que yo conozco. Entonces, esa canción, más o menos traducida, diría: si me dan a elegir entre ustedes y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, la riqueza, yo me quedo con ustedes. Si me dan a elegir entre ustedes y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, yo me quedo con ustedes. Si me dan a elegir entre ustedes y mis ideas, sabiendo que yo sin ellas soy persona perdida, también me quedo con ustedes, porque ustedes, entre otras cosas, yo me alimento en su praxis, de su tenacidad, de su ejemplo, de sus ideas, de su ser y buen estar en el mundo. En definitiva, ustedes son la sal de la tierra. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutitos para el siguiente acto, entonces si queréis podemos hacer una pequeña ronda de intervenciones si desde el público os apetece comentar alguna cosita, que tenemos 8 minutos, me comentan de la dirección que 8 minutos. Jorge, ¿te animas? Bueno, pues es un placer y un honor estar aquí esta mañana con Salva y también con todos ustedes. Quería quizás solo señalar la importancia que tienen este tipo de trabajos rigurosos, pero gestados, como estaba explicando José, fuera de la universidad, en un momento en que se está ahondando pues, una trayectoria de cierta decadencia, de una senda descendente en la universidad pública, asediada desde muchos frentes, ¿no? Más en algunas comunidades autónomas que otras, pero ahí tenemos pues, la infrafinanciación, todo este entramado de evaluación supuestamente meritocrática que pesa tanto sobre las carreras de la gente joven, en un momento que no es desde luego de los mejores de nuestra universidad pública, el ayudarla un poco desde fuera, como es el caso en esta iniciativa, pues es valioso. Y luego, aunque no vamos a tener tiempo, si lo hubiera,
quería preguntaros, ya que estabais los dos en estas preparaciones, en estos preparativos del año sacristán, sobre algunas de las publicaciones, ¿no?, en la senda de vuestra colaboración en estos últimos años que están en marcha. Sí. ¿Alguien quiere tomar la palabra antes de que Salva conteste? Sí, pues nada, si quieres contestar. Bueno, sobre lo último que ha comentado Jorge, la última pregunta, la verdad es que la podría responder también José, lo que hemos comentado entre nosotros, pero dicen nosotros se amplía más gente, a Óscar, a Jorge y a otros compañeros, ¿no? Vamos a publicar dentro de 15 días el segundo volumen de una serie de 5 que se llama Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Ese libro se va a publicar ahora en el mes de octubre y principios de noviembre. Abarcaría los materiales que hemos conseguido de los años, desde el año, espero no equivocarme, 78 hasta el 81. Tenemos ya casi medio elaborado, casi elaborado el tercer volumen, que estaría dedicado al año 81-82 y en el que pensamos incluir la transcripción de las clases de ese curso, que las grababan hace muchos años amigos como Joan Benar o como David Vila. Eso se editaría, si se edita, en el año 2025, en el primer centenario. Bueno, creo que hay otra cosa que también puedo decirlo. Miguel Candel y yo hemos transcrito un diario, digamos así, que Sacristán escribió entre el año 65 y el año 85. Pero es un diario donde hay elementos personales. Y entonces, tal vez, digamos, tengamos que esperar que las personas que heredan o que han heredado la obra de Sacristán decidan si eso les parece razonable editarlo o no. Suponiendo que pensaran que es razonable, pues eso intentaremos editarlo también en el año 2025. Suponiendo que piensen que no, sino algunas partes, pues también intentaremos hacerlo ese año. Si dijeran que no, pues no pasa nada y ya está. Y luego también José y yo lo que intentamos durante el año 2025 es editar cada semana en una revista, bueno, en una página electrónica de Spainmars, ambos somos miembros del colectivo Spainmars, pues uno o dos trabajos de Sacristán que intenta abarcar desde lo que escribió en revistas como Naye, o incluso en revistas anteriores, que esto sería, estamos hablando de los años 1947-48, hasta el año 1985. Y en esa trayectoria que abarcaría trabajos que escribió sobre Lukács, informes editoriales, textos sobre Gramsci, textos sobre Hannes Heller, textos muy poco conocidos, bueno, todo eso hasta el año 85, pues pensamos editarlo a lo largo de ese año, desde el 2025. Por lo que llevamos haciendo, pues igual tenemos que alargarnos un poquito más y vamos a editarlo en 2025 y parte del 2026. Pero eso lo tenemos ya, no digo hecho, pero a medio hacer, editar cada semana uno de estos trabajos. Luego un director de cine, al cual debemos agradecer muchísimas cosas, que se llama Javis Juncosa. Javis Juncosa es un director y además novelista y además historiador barcelonés, que en el año 2005, si ustedes a lo mejor tal vez lo recuerdan, pues dirigió 8 documentales sobre la obra de Manuel Sacristán y también sobre Julia Dinolfi. Esos documentales luego se pueden adquirir en una cosa que se llama Integral Sacristán. Entonces, este año ha tenido una idea que me parece muy brillante. La idea que ha tenido es que intentaremos empezar a hacer durante a partir del mes de noviembre, y es a personas, sobre todo jóvenes, entiendo por joven, personas con menos de 50 años, y luego personas de más edad, pero que han trabajado en la obra de Sacristán, pues recoger, no sé, 30, 40, 50, 60 testimonios, los que podamos, de filósofos, de militantes, de activistas, de gente interesada, es igual, y hacerles tan solo una pregunta. La pregunta, más o menos, la tenemos perfilada ahora, sería: después de 100 años, ¿qué crees que es lo que ha quedado fundamentalmente de Manuel Sacristán? Entonces, esta única pregunta da 3 minutos aproximadamente para responder, luego recoger todo eso, y eso lo pondríamos también en la red, para que, no sé, la gente que tuviese curiosidad, pues allí picara y viera: José Saavedra opina lo siguiente, Óscar opina lo siguiente, Jorge opina lo siguiente, Manuel Martínez Llaneza opina lo siguiente, y esto es lo que hemos pensado hacer. Pero hay más cosas y eso José lo puede explicar mejor. Perdón, ya está. Sí. Bueno, Manuel. Bueno, yo es que creo que deberíamos votar.
porque hemos asistido a un debate entre José y Salvador, donde José ha hecho unas definiciones, una serie de afirmaciones sobre la personalidad de Salvador, y a continuación Salvador ha intervenido desmintiéndolas todas una por una. Entonces, creo que en este debate tenemos que votar. Y mi voto está a favor de José. Pero vamos a votar entonces. Yo lo propongo. Manuel, tienes que ejercer de comité central y decir votos a favor de la propuesta de Sarrión, votos a favor de la... ¿no? Eso está hecho. Claro. Votos a favor de mi propuesta. Votos en contra. Ya está. Eres lo que ha dicho José. No lo que te ha Bueno, muchas... Ay, sí, Oscar. Bueno, yo simplemente quería añadir, agradezco la iniciativa de Manuel porque creo que por lo menos ha dejado las cosas más claras, ¿no? Si alguien tenía dudas. Hay un calificativo, yo creo que es una virtud, ¿no? Teniendo en cuenta incluso la matización que ha hecho Salva, que junto a la humildad, la generosidad y la bondad de Salva, hay otro aspecto de lo que a lo mejor no lo hemos subrayado muchas veces, y es la amabilidad con la que todo lo que tú has dicho lo ha hecho Salva durante todos estos años. ¿Y por qué la amabilidad creo que es una virtud? Pues es característica, pero en este caso es una virtud porque se puede ser amable y no amable, ¿no? Entonces, en el caso de Salva es amable y además amable en un contexto en el cual siempre viene a la memoria aquellos versos de Brecht creados por nacer, ¿no? Hubo muchos que no pudieron ser amables en ese tiempo, ¿no? de lucha de clases tan dura, ¿no? Pero Salva creo que ha sido muy consciente de que durante todos estos años toda esa labor había que hacerla con amabilidad. Y esa labor de amabilidad en gente de izquierdas, en épocas malas, duras, con conflictos muy serios, nunca le ha abandonado a Salva. Bueno, yo desde que le conozco nunca le he abandonado esa característica de amabilidad y por eso ha hecho un favor, creo que a colectivo y también individualmente a cada uno de nosotros, y por esa razón también Salva, pues creo que hay que darte las gracias. ¿Puedo responder? En medio minuto respondo. Le agradezco muchísimo a Óscar su comentario, pero eso sí es así, bueno, gracias. Yo creo que tenemos dos maestros. La primera maestra fue mi madre, Mercedes Albarnú, que era una trabajadora que fue muy castigada por la vida, y el segundo fue Manuel Sacristán, sinceramente. Es decir, cuando hablamos de la sabiduría de Manuel Sacristán, uno piensa, pues, yo qué sé, en sus libros de filosofía, en sus libros de intervención política, en sus clases, en sus, lo que sea. Yo, sinceramente, una de las cosas de mayor importancia que he vivido con Sacristán fue su forma de tratar a la gente trabajadora. Hablo del último año de su vida, en el año 84-85, yo estaba haciendo un curso de doctorado con Jesús Mosterín y cogía cada 15 días el autobús. Coincidí muchas veces con Sacristán. Sacristán cogía el mismo autobús, había las fotoeconómicas, e iba para su casa. Lo cogía y se bajaba mucho más tarde. Entonces me fijé cómo él trataba al cobrador con los autobuses. Entonces había cobrador de autobuses y había conductor. Yo no he visto a nadie, cuando digo nadie, tratar a la gente trabajadora como lo hacía Sacristán. Con una amabilidad, me quedaba absolutamente admirado, me quedaba con cubierta. Así que, en definitiva, si es así, agradezco mucho la intervención de Óscar. He tenido dos buenos maestros, mi madre y Manuel Sacristán, que eran muy amables. Gracias por todo.